Doctor Juan Pardinas, te saludamos con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. ¿Todavía con miedo? Sí, Pepe, yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con miedo, o yo por lo menos sí siento que tenemos... Fue muy localizado todo el daño en la Ciudad de México, muy localizado en los estados afectados, ya lo dijimos, Puebla, Morelos, el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, en fin, alrededores. Fue muy localizado, sin embargo el miedo es nacional. El miedo es sí mucho más generalizado. Había una frase que se ha citado mucho esta semana de que la Ciudad de México no es una zona de riesgo sísmico, es una zona de certeza sísmica. Eso lo decía Sina Lomnitz. Exactamente, en un artículo de Nexos que pues fue Destino, lo publicó hace más de 10 años y ahora estamos viviendo las consecuencias de esa certeza y yo creo que ojalá vamos a ir cada uno en nuestro fuero interno pues recuperando la entereza que creo que es de las características inherentes de esta ciudad. Decía Guillermo Sheridan con sentido del humor, a veces difícil en este contexto, pero que nuestra ciudad era la urbanización de un pantano sobre una falla tectónica a la sombra de un volcán. Y pues el carácter que desarrolla uno naciendo en ese contexto, viviendo y pasando nuestros días aquí, pues nos obliga a tener entereza, este concepto de resiliencia, que es como la capacidad precisamente de reponernos. De reponernos de la tragedia, de enfrentar la adversidad y volver a poner la cara. Todos nos tropezamos, ahora fue la ciudad la que se tropezó y cayó, y nos tenemos que volver a levantar, y parte de eso es cómo lidiar con el miedo, que supongo que es parte de la naturaleza que todos traemos, pero es algo que tenemos que enfrentar, Pepe. Hoy Pedro Ferriz de Con, que es ingeniero además, colega nuestro de la información también, cuando se fue a registrar ante el Instituto Electoral para manifestar ya con sus firmas que va a conseguir las 800 y tantas mil firmas que necesita para contender como independiente por la presidencia de la República, decía que la ciudad cambió en un minuto, en este minuto que duró el sismo del pasado 19, pero pues también cambió hace 32 años, ¿no? Así es, y este miedo del que estamos hablando yo lo veo en dimensiones de terror absoluto de los partidos políticos. O sea, ver al presidente del PRI tirando por la borda la reforma electoral de 1977 de don Jesús Reyes Heroles, que le dio semilla y nacimiento al pluralismo mexicano y a la democracia mexicana, queriendo quitar, por ejemplo, los diputados plurinominales, que pues se gana un aplauso fácil, pero pues es una manera de matar de tajo la representación y la diversidad dentro del Congreso mexicano. A mí me parecería mucho más interesante y, por cierto, se ahorraría mucho más lana, Pepe, si quitaran el fondo de moches de la Cámara de Diputados, que ya también algo se ha comentado al respecto. Son 10,000 millones de pesos que los diputados asignan a su municipio favorito y el gobierno de los ayuntamientos lo asigna a su contratista favorito. Es una secuencia de favoritismos, discrecionalidad y opacidad que le cuesta mucho dinero al país, y que de ahí ya saldría una cuarta parte de la estimación del presupuesto que presentó hoy el presidente de la República en las estimaciones del costo de este terremoto. Entonces, antes de tomar medidas apresuradas que creo que descarrilen lo que hemos ganado en la democracia mexicana, que por supuesto tiene muchísimos problemas, pero como dicen, no tiremos al niño con todo y la bañera. Entonces, habría que ver de dónde podemos recortar dinero. Ya Carlos Elizondo en el segmento anterior lo mencionó, y creo que hay mucho margen sin tener que descarrilar lo que hemos construido en este proceso de transformación institucional de la democracia. Y en ese proceso, el rol de la sociedad civil es muy importante. Y el concepto de sociedad civil, si bien no nació en 1985, sí se volvió una moneda de cambio, de uso común en el lenguaje público a consecuencia del sismo de hace 32 años. Entonces, si de las grietas de ese sismo surgió la sociedad civil mexicana, va a ser muy interesante, siguiendo la metáfora de Ferriz de Con, qué tipo de sociedad civil va a surgir, como lo mencionábamos hace unas semanas, Pepe, donde cada ciudadano que tiene un teléfono inteligente tiene mayor capacidad de procesamiento de video, datos e información que tenía la NASA
cuando llegó el primer hombre a la luna. Entonces vivimos en una sociedad de ciudadanos empoderados, de ciudadanos con una capacidad inédita de organización, y vemos que la reacción de los partidos políticos pues es de franco pánico. Realmente las declaraciones que hemos visto hoy hubieran sido impensables. Yo creo que don Jesús Reyes Heroles debe estar revolcándose de coraje al ver que su propio partido está dispuesto a descarrilar la herencia política que se logró construir a finales del siglo XX. Ojalá se recupere la sensatez y por supuesto vamos a ahorrar y vamos a recortar recursos. Hay mucho de dónde recortar, pero que eso no implique descarrilar el pluralismo que mucho trabajo le ha costado forjar a la democracia mexicana. ¿Ves tú esta iniciativa del PRI para renunciar al dinero público, de procedencia pública, como un acto de oportunismo en busca de clientela, y pensando, sabiendo que el PRI, siendo gobierno, cuenta con recursos infinitos de parte del sector privado, por ejemplo, que a cambio de favores puede financiar perfectamente la operación de este partido con mayor ventaja con respecto a otros que no tienen la misma presencia? Es el oportunismo filantrópico, Pepe. La FEPADE, esta no son opiniones mías, o sea, ya son investigaciones abiertas. Tiene investigaciones penales en contra de los dos exgobernadores Duarte, el de Chihuahua y el de Veracruz, y además una tercera contra Borge de Quintana Roo, precisamente por financiamiento ilegal de campañas electorales. Entonces, pues el PRI está en una posición muy cómoda de privatizar el gasto público para los partidos políticos. Por supuesto que hay que reducirlo, y habría que reducir en espectaculares, y habría que reducir en publicidad, y probablemente en lugar de 3 meses de campaña que fueran solo 2. Se puede recortar mucho, pero sería altamente peligroso. Imagínate que la principal fuente de recursos para financiar las campañas en la Ciudad de México fueran los constructores, los desarrolladores inmobiliarios, que por supuesto hay gente decente, pero pues también hay los criminales que vimos construyeron estos edificios que en lugar de varilla parecía que usaron popotes. Que ellos fueran los financiadores de las campañas en la Ciudad de México, o que las campañas en el norte y noreste del país pues fuera el candidato del cartel Jalisco Nueva Generación contra el candidato del cartel del Golfo. ¿Queremos eso para la democracia mexicana? Yo no, Pepe, no me quiero quedar con lo que tenemos hoy, pero no supongamos que cualquier cambio es para bien. Y en este momento de terror de los partidos políticos, yo creo que lo que hay que pedirles es serenidad, sensatez. Vamos a ver de dónde se puede recortar. Hay mucha tela para cortar antes de tomar medidas que pues prácticamente no reformen, Pepe, la Constitución, sino le arranquen páginas enteras que costaron mucho trabajo y mucho esfuerzo a varias generaciones de mexicanos. Juan Pardinas, muchas gracias. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. El doctor Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad, colaborador en este espacio.